tristemente en la Argentina es esta tragedia, que enluta Córdoba, enluta Paraná y de la cual todo el mundo habla, que tiene ribetes definitivamente casi cinematográficos, harto complejos, y es un doble femicidio en una situación que además en un ratito vamos a contar detalles, vamos a ir a buscar a los protagonistas. Es un doble femicidio que además conllevó el rapto del propio hijo biológico de este uruguayo que ya está siendo trasladado. Querida Lourdes, bienvenida, buenas tardes, al penal de Bower, ¿no? Exactamente, estamos hablando de Pablo Laurta, este hombre uruguayo que el día sábado llegó a Córdoba y en ese contexto mata a la madre del menor y a la abuela del menor. Luego huye con ese niño, pero en el medio, Paulino, no solamente hoy se investiga el doble femicidio, sino también un posible homicidio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Martín Palacios, el hombre, el remisero que lo llevó desde Concordia, que no aparece. El vehículo apareció prendido fuego, el Toyota apareció prendido fuego en Córdoba y nada se sabe de este hombre. En el hotel donde encontraron a Laurta, allí en Gualeguaychú, junto a su pequeño de 5 años, hallaron no solamente un arma 380, sino también una billetera que aparentemente pertenece a Palacios. Este hombre de 49 años y chofer de una aplicación que efectivamente los traslada y del cual nada se sabe todavía y es intensamente buscado. Liliana Montero, la ministra de Desarrollo Humano en la provincia de Córdoba, dijo sobre la situación del hijo de Luna: evaluamos las alternativas familiares que tiene el niño y todavía no han llegado a una resolución, porque el problema ahora es con quién se queda el niño. Perdió la madre, perdió la abuela y el padre preso, probablemente preso además por los próximos 20, 30 años. Integraba una red que se llamaba Varones Unidos, tenía una militancia antifeminista, era alguien de los que... bueno, ahí están algunos de los videos. En un ratito vamos a recorrer un poco el pedigrí de una persona que tiene 29 años, si no me equivoco. Sí, y Luna Yardina, que es la ex mujer de él. De 24, por cierto, muy joven, toda una vida por delante. Exacto. Ella se fue escapada de Uruguay hace 3 años en un contexto de violencia de género y tenía hasta un botón de pánico, Paulina. Claro, y una medida perimetral y una restricción de acercamiento por parte de él que venció justamente el viernes. Día en el cual ella sube un posteo donde había tenido éxito en la facultad, había avanzado. No quiero decir algo que no corresponde exactamente a lo que ocurrió. Que los psicópatas son asesinos, algo así posteó ella. Después posteó eso, pero ya eso era con anterioridad, eso creo que fue en el verano incluso último. Pero el viernes, el último posteo es un posteo de felicidad porque había rendido bien una materia en la universidad donde estaba estudiando, donde estaba progresando, donde estaba apuntalando su idea de ser universitaria. Bueno, todo terminó del peor modo, definitivamente. Néstor Roncaglia es el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, donde hallaron finalmente al propio femicida, Pablo Laurta, que creo que se pronuncia de esa manera además, Laurta. Roncaglia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes. Igualmente, ¿qué tal? Buenas tardes. Lamento las circunstancias, por cierto. Todavía impactado con todo lo que vivimos, pero bueno, por el hecho en sí, y bueno, por lo menos satisfecho con el resultado que logramos detener a este sujeto y poner a salvo la criatura de 5 años. Bueno, en todos los casos fue un trabajo conjunto con la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, fue un trabajo... Primero, hay tres instancias, digamos. La primera, cuando él se toma un auto, un Uber, en Concordia, ¿sí? Lo contrata, esto fue el viernes, el 7 a las 20 horas. Él evidentemente ya tenía una programación criminal, porque él estuvo alojado en Concordia en un hotel con identidad falsa, un DNI falso, y a los 3 días, el 7 a la noche, contrata un Uber que fue desde Buenos Aires, todo muy raro, desde Buenos Aires a encontrarse con él, y lo contrata
para que lo lleve a Córdoba y le iba a abonar 1,5 millones de pesos, por eso. Esto lo sabemos por dicho de la hermana del chofer del Uber, que todavía no lo encontramos. Para nosotros lo tenemos desaparecido. Eso fue el día 7. No lo sabíamos, no lo sabíamos. En realidad, el día 9 nos avisa la policía de Córdoba y la hermana del chofer del Uber que el auto de él había aparecido en Córdoba prendido fuego. ¿Sí? Entonces hay una denuncia por la búsqueda de Martín Palacios y a partir de ahí se inicia una causa en Concordia por la búsqueda y fuimos para atrás y ahí se determina que efectivamente el ahora detenido sube a ese Uber, ese auto, un Toyota Corolla, y se desplaza luego de circular por varias ciudades acá dentro de la provincia de Entre Ríos, sale por Victoria en dirección a primero Santa Fe y después Córdoba, donde termina prendido fuego. Ahora, correcto, sí. Roncaglia, pero a ver, ¿de Palacios no tiene ninguna novedad hasta ahora? Hasta ahora no. Solo sabemos que a 2 horas de salir de Concordia su teléfono deja de funcionar, pierde contacto con la hermana, creo que no sé si eran socios o vivían en permanente contacto, deja de funcionar. Lo tenemos filmados en varias ciudades, pero al ser vidrios polarizados no se ve su interior, era de noche, pero está filmado, documentado el paso del vehículo y la salida por la patente que registra que sale por Victoria en dirección a Santa Fe. Eso fue el día 9, nos enteramos por los medios el hecho terrible que pasa en Córdoba, y ayer a mediodía me llama el ministro Quinteros desde Córdoba, sí, diciéndome, cerrando el círculo, que el autor identificado sería el que sube en Concordia, sí. Nos da la identidad y que se había fugado luego de cometer estos 2 crímenes, se había fugado con su hijo de 5 años, y ante esta gravedad y tareas de inteligencia y tareas técnicas que hicieron en Córdoba, logran ubicar un teléfono que esta persona supuestamente tenía, y una celda lo ubica en la zona de Gualeguaychú, acá en Entre Ríos. O sea que el teléfono celular fue la clave. Exacto, sí, totalmente, por eso le digo, Córdoba hizo un buen trabajo, el hecho ocurrió, pero detectan que él se sube a un taxi, y a raíz hacen una investigación, como contrata el taxi, determinan un teléfono con un chip uruguayo, lo intervienen, la Jubeco de la Corte Suprema inmediatamente también comienza a colaborar, pero bueno, lo importante que es que Córdoba, en esta investigación, la policía y el Ministerio de Seguridad de Quinteros logran establecer que estaría en la zona de Gualeguaychú. Ahora, Roncaglia, más allá de este relato minucioso que usted hace y que es muy relevante, antes de que pregunten Lourdes, Maxi y todo, lo queremos aprovechar un instante más. ¿Usted tiene la perspectiva, digamos, de que está todavía en la provincia Palacio, o para usted hoy es un enigma? No, nosotros tenemos sospechas que están acá, está en otra provincia. Por eso lo estamos buscando. En este momento estamos haciendo rastrillaje donde por los lugares donde él circuló. Acá hay varios caminos vecinales. O sea, las cámaras que lo detectan son cámaras, por ejemplo, un pueblo se llama El Chañar, cerca de Federal. Sí. Después aparece, es muy raro lo que circula. Aparecen en San Salvador, después en Villaguay y después Victoria. ¿Sí? Entonces tenemos circunscripto una zona donde apareció. Ahí estamos rastrillando ahora con bomberos, con perros, con caballos. La policía rural está trabajando en toda zona de campo. Sí, claro, correcto. Si hubo un hecho criminal, a lo mejor, si hubo un hecho criminal, a lo mejor el cuerpo está arrojado en algún lugar. No creemos que esta persona esté deambulando sin rumbo fijo durante 4 días. O sea, estamos trabajando, nosotros creemos que es acá en la provincia. ¿Y usted cree que, bueno, el autor podría haber sido el propio Laurta? Laurta. Nosotros creemos que sí, porque ya lo había llevado en otro viaje, porque tenemos eso sería para esconder evidencia, para que no quede nada. Seguramente creemos que, por dicho de la hermana, a nosotros nos llamó la atención que cuando se encuentra con Martín Palacios, se saludan con un abrazo, como si se conocieran. Claro, daban la referencia. Daban referencia de que ya había viajado, que lo había llevado el año pasado. Porque Laurta había estado el año pasado en la provincia de Córdoba, acosando justamente a su ex pareja. Exacto, pero aparentemente lo contrató a este chico, a Martín, para que lo lleve.
Ahí de eso deducimos, vemos como si se conocen, se saludan, y después termina desapareciendo. Evidentemente, este sujeto ya tenía su programa criminal, se aloja en un hotel. Estuvo, creemos, en una localidad, Puerto Yeruá, que está cerca de Concordia. Lo tenemos filmado arriba de un micro, con la mochila y con un bolso, viajando en micro de urbano, ¿no? Así de pueblo a pueblo, y termina en la terminal alojado 3 días con documentos falsos en un hotel, y eso fue una investigación que se hizo para atrás después del 9, ¿no? Claro. Y después, otros pensamos, este uruguayo, podría existir la posibilidad que vuelva a la provincia intentando cruzar Uruguay. Tenemos legales tenemos 3 pasos, pero bueno, ustedes saben, el río Uruguay es pescador, es un barquito y está de orilla a orilla. Ahora, Roncaglia, le consulto. Sí. Usted que trabajó en conjunto con Córdoba, ¿hay alguna relación con el incendio de esa iglesia donde murieron 2 nenas o no existe relación? ¿Fue una casualidad? La verdad, sinceramente, nosotros sabemos el hecho cuando él viaja para allá, lo que ocurrió en Córdoba lo tenemos por versiones, no puedo opinar referente a eso. Sé que cerca se han hecho un incendio donde mueren 2 criaturas de 5 años, uruguayos, coincide con las nacionalidades, pero la verdad que no, eso no te lo podría contestar la gente de Córdoba, yo no lo sé. No lo sé. Roncaglia, ahí Lourdes le preguntó al pasar si podrían ser socios, si podrían tener algún grado de complicidad. Con el Palacio y Laurta. Nosotros creemos que no. ¿Cree que no? Creemos que no, por esto de que... Pasa que hay unos detalles que no lo podemos decir todavía. Está bien, perfecto. Hay cosas que usted se reserva y yo lo entiendo. Estamos sabiendo algunas cosas. Está bien. Y creemos que no eran socios, simplemente en su mentalidad criminal, que ya estaba en proceso, ya tenía el arma encima. El arma con los cuales los mata, y que nosotros secuestramos un arma anoche dentro del cuarto del hotel. O sea, creemos que tranquilamente puede ser el arma asesina, un arma que estaba cargado, tenía un cartucho preparado para disparar y el cargador completo y una caja bala llena de balas. Mamita. O sea, perdón, hubo una preparación. Roncaglia, esto fue todo premeditado, no hay duda, pero usted dijo que estaba alojado en Concordia con un documento falso y una identidad falsa. Sí, en realidad dan otro nombre. Pero mostró un documento con su foto, con identidad. Iba a aclarar eso, iba a aclarar. Él no muestra otro documento, simplemente cuando le preguntan, a veces esa información es muy informal en los hoteles familiares, en los pueblos. Dice, un documento y tiró cualquiera y resulta que ese documento corresponde a una mujer, nada que ver. Pero da la impresión que tiró así cualquier número, pero no tenía un documento falso encima. De hecho, en el allanamiento tampoco se encontró ningún documento, tenía su documentación nada más. Muy bien. Y otros elementos importantes para la investigación. Y en función del recorrido que hace por la provincia, como usted marcaba, que recorre caminos más vecinales, que se sale de las rutas tradicionales, lo están buscando en ese tramo. Estamos trabajando ahí ahora. El recorrido da la impresión de una persona que no conoce la provincia, ¿no? Porque primero agarra para una ruta, después va a otra que sí razonablemente en San Salvador, porque es la ruta 18 que termina y después conecta con la ruta 12 y se conecta a Victoria. Tranquilamente podría haber salido por el túnel, que era más razonable. No lo sabemos. Quizás él pensó que había cámara y podía quedar registrado. El túnel tiene más control de cámaras. Pero bueno, él decide ir más al sur y pasa por Victoria. No sabemos, a lo mejor lo hizo deliberadamente o no, pero es razonable que si agarraba por Federal, que la ruta 127 derecho, y salía en Paraná y cruzaba el túnel y enganchaba para Córdoba. Bien, Roncaglia, bueno, ha sido muy generoso. No quiero interrumpir, no quiero ser descortés, pero quiero cumplirle que usted a las 2 tenía que liberarse. Le agradecemos muchísimo por esta deferencia. No, un gusto y que sigan bien y gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Néstor Roncaglia, que fue el jefe de la Policía Federal, ¿no es cierto? Durante muchos años, hombre de la provincia de Entre Ríos, y lo ha convocado Frigerio justamente para presidir el Ministerio de Seguridad, ¿no?, de la provincia. Nos vamos rápido a Abigail Oliverio, mientras tanto, en otro de los puntos de la información a esta hora de la tarde. Abigail, bienvenida, buenas tardes. Paulino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Bueno, así es, nos encontramos en la Real 900 en el domicilio de Martín Palacios, este hombre de 49 años que hasta el momento se encuentra desaparecido y se lo involucra, ¿no?, como una posible víctima del femicida de Córdoba. Estamos aquí trabajando desde muy temprano porque no se sabe nada del paradero. La última información que hay al respecto de este hombre es que de Buenos Aires partió a Concordia y lo que le dijo a su familia era que tenía
tenía un viaje ejecutivo, que eran viajes que solía ser de larga distancia y que le iban a pagar una suma de aproximadamente 1,5 millones de pesos. A partir de ese día, la última información, o mejor dicho, la última cámara de seguridad que lo capta a Martín Palacios junto con este hombre es cerca de las 19 horas aproximadamente del 7 de octubre. 2 días después, el 9 de octubre, se encuentra su vehículo, este Toyota blanco, en la zona de Córdoba, incendiado, prendido fuego, pero de Martín Palacios hasta el momento no se sabe nada y su familia está pidiendo la inmediata aparición. Y se manejan 2 hipótesis por estas horas. Por un lado, si Martín Palacios fue una víctima de Laureta, o si Laureta lo que hizo fue realmente tener un vínculo o buscar un cómplice para cometer este delito. Lo cierto es que no se sabe nada hasta el momento, la familia lo está buscando intensamente a este hombre, que el último hallazgo que hay, o por lo menos la última cámara que logra visualizarlo, es la del 7 de octubre y luego ya se pierde completamente un rastro. Algo que se dice es que probablemente había un vínculo previo entre ambos. ¿Por qué? Porque hay un dato de que ya habían realizado un viaje de Concordia a Córdoba recién, y además... Efectivamente, claro, dábamos cuenta de todo esto y voltamos las 2 hipótesis. Sí. Roncaglia tiende a desconocer la hipótesis de la complicidad, que muy bien Lourdes preguntaba, más bien apunta a la idea de que acá hubo una mente siniestra, así lo definió además. No, y además porque él no dijo, él habla de elementos, yo no lo quise seguir indagando Roncaglia, pero él habla de elementos que darían a entender que la hipótesis que manejan es la de un crimen. Correcto. ¿Por qué? Porque encontraron la billetera en el hotel, la billetera perteneciente a Palacios. Exactamente, correcto. Y además con todas las condiciones que dijo, con un arma que tendría tenía balas y que estaba cargada. Claro, ¿y por qué tendría Laurta la billetera de una persona que está desaparecida? Exactamente, correcto, ni más ni menos. ¿Cómo va a tener la billetera y la identidad, por consecuencia que estaba dentro de esa billetera, los documentos de la persona que hoy está desaparecida y a quien además le prendieron fuego el auto? Ni más ni menos, como para borrar la evidencia. Bueno, Abigail, nos quedamos allí, sos prioridad, cualquier novedad, cualquier información que surja, mucha expectativa, qué sé yo. Ojalá encontremos una buena nueva, da la impresión que todo es muy escabroso. Gracias. Hasta luego. Nelson Fernández, en Uruguay, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulino? Tanto tiempo, un verdadero gusto. Lamento mucho las circunstancias de este encuentro, pero ¿quién era y quién es Pablo Laurta? Bueno, Paulino, mira, obviamente este caso ha generado una conmoción, un shock aquí en Uruguay, como si se tratara de un hecho ocurrido en Uruguay, ¿no? O sea, esos casos de no creer que generan asombro, conmoción, dolor, angustia, y obviamente al ser uruguayo todos han ido a buscar las referencias. Acá no era una persona conocida, sin embargo, había tenido algún momento de exposición pública bastante años para atrás, cuando en Uruguay se discutió la ley de violencia de género. En ese momento, estamos hablando de 2017, él con algunos otros hombres que iniciaron una campaña contra ese proyecto de ley, reclamando que no se votara, que iba a generar situaciones injustas, tratar diferente a las personas, que eso iba contra la Constitución. Iniciaron un grupo que se llamó Varones Unidos, que no tenía ni una estructura ni una organización formal, como si fuera una asociación civil. Era más de estos grupos vinculados a grupos de redes. Y en ese sentido fue entrevistado por medios. Estoy hablando de que era bastante más joven, ¿no? Si uno ve las imágenes, ahí ustedes están viendo alguna imagen, ven que eso es una imagen de hace mucho tiempo para atrás. En otro sector de la pantalla están viendo una entrevista que se les hizo en vivo para un programa de la mañana en Uruguay, un canal de televisión, donde él hablaba como vocero de Varones Unidos. Y cuando uno iba a Varones Unidos, es un sitio de internet, de redes, que no ha tenido una gran cantidad de seguidores, pero que exponían contra lo que entendían de que era un avasallamiento de los derechos de los padres, fundamentalmente. Y es en ese sitio donde él mismo cuenta el caso personal de la relación y con el tema de su hijo. O sea, ahí tratan muchos casos de Uruguay, de Argentina, y uno de los casos que tiene es este. En las notas se le vio siempre como
que no hay tanto registro de notas, pero hay un par de notas, y la participación en un foro que se hizo en la sede del Parlamento Uruguayo, el Congreso, aparecían con esa argumentación, no aparecían con un discurso violento. Radicalizado, digamos. No, aparecía como una cuestión más de defensa de los derechos, una argumentación muy de ese tono, repitiendo lo que se estaba viendo en otros países. Claro, correcto. Y como efecto de, efectivamente, reacción frente a todo ese feminismo explícito que había generado también, vale la pena decir, un desnivel en la balanza de la justicia que había puesto sobre la discusión volver a equilibrar las cosas. Exactamente. Para poner la mirada básicamente en los sectores que son los sujetos de derecho, no objetos, en medio de discusiones de adultos, que son los chicos, los niños, niñas, adolescentes. Con lo cual es ahí donde entonces uno encuentra las fotos con Nicolás Márquez, con Agustín Laje, con todo ese colectivo que se jactó siempre de querer dar una batalla cultural para erradicar toda una serie de legislaciones que a todas luces había que modificar y que están incluso inscritas dentro de esta idea de saquemos el Ministerio de la Mujer, la diversidad de género, no hablemos de género y algunas otras cuestiones adicionales, que es un debate profundo que ha captado la atención de muchos en el transcurso de los últimos años. ¿Entiendo bien, Nelson? ¿Ese es un poco el correlato? Exacto, Paulino. Y lo interesante es que cuando ayer surgió este caso, obviamente esto cayó una noticia, pasó a ser, te diría, el tema principal de todas las conversaciones y de la cobertura de los medios de comunicación, canales de televisión, radios, portales, etc. No hubo nadie que dijera, yo recuerdo, o sea, todo el mundo tenía que apelar a buscar algún registro, claro. Algún registro, y ahí aparecía y decía, mirá, fue el chico este que se entrevistó, pero no era un nombre que estuviera. Te digo una cosa que yo hice hace unos minutos para ver. Hay una guía, en Uruguay recordamos que la telefonía fija es un monopolio del Estado, entonces hay todo un registro que vos entrás y podés ver, ¿viste?, para ubicar el teléfono. Y no hay nadie que aparezca con ese apellido en guía telefónica. Hoy la gente pasa a tener telefonía móvil más que telefonía fija, pero para tener servicios de datos, vos lo tenés vinculado a un número fijo. Él ni siquiera tiene un número fijo acá en Uruguay, ni en Montevideo, ni en ninguna otra localidad del interior, y tampoco aparece como una empresa en un registro lo que aparece de él del servicio de marketing digital, ¿no? Seguramente era algo que lo debería hacer en forma informal. Correcto. Nelson, por último, esto naturalmente trascendió y es un título, es un tema de los cuales se habla en Uruguay, es un capítulo, digamos, del día. Sí, yo te diría que ayer esto enseguida pasó a ser el principal tema. Correcto. Hoy ha transcurrido, bueno, obviamente hay un hecho internacional, lo que se está viviendo con en Medio Oriente, que eso acapara la atención y abre esperanzas de que haya alguna solución posible ahí. Pero yo te diría que hoy sigue siendo el tema principal. Uruguay está tratando la principal ley del quinquenio, que es la ley de presupuesto. Y ha quedado opacada esa discusión a raíz de esto, primero por la conmoción que genera, pero también por el debate sobre, bueno, a ver, alguien previó esto, se generan alertas, se generan alarmas, porque este año ha habido muchos casos de violencia familiar, casos de femicidio, que han derivado en desenlaces trágicos, claro, que generan un dolor tremendo, ¿no? Digo, como esta situación, pero ha habido varios casos. Este es un año que hemos estado sacudidos por este tipo de situación. Y esto obviamente, que todavía ustedes lo que estaban mostrando, que puede tener alguna derivación mayor de la parte que queda por aclarar. Elucidar si participó o no del incendio en una iglesia evangélica donde pierden la vida 2 chiquitas, o si finalmente además, como todo hace presuponer, mató a quien lo trasladó, lo cual sería ya un femicidio, más otro homicidio, más 2 asesinatos, toda una cuestión absolutamente macabra en una mente efectivamente muy criminal. Nelson, gracias. Y además ver las imágenes, Paulino, que se están viendo cuando es la detención, donde hay un niño, donde hay o sea, uno piensa en la vida de este niño, lo que le ha tocado vivir y lo que viene por delante, pero lo ve como un caso que no es un caso aislado, que es un caso que uno ve que se está
que se está replicando. Así que hay mucha conmoción, mucho dolor acá, mucha angustia por lo que ha sucedido. Muy gentil como siempre, un enorme abrazo, Nelson. Un gusto siempre estar a disposición de ustedes y poder cooperar, Paulino, y con todo el equipo. Un abrazo grande para todos. Un abrazo enorme. Hay muchas situaciones que se han dado.